conspiró con el mejor amigo de su esposo para acabar con su vida. Denise y Mike Williams se casaron en 1994 y tuvieron una hija. Ellos eran amigos de una familia joven. Brian y Kathy Winchester cenaban juntos, salían juntos, incluso sus hijos nacieron por las mismas fechas. Todo parecían hacerlo juntos, pero tanta cercanía vino a dar en que Denise Williams y Brian Winchester comenzaron a tener una aventura. Y ahora Denise solo quería estar con Brian. Ya no quería estar con su esposo, ni siquiera íntimamente. Esto fue lo que le contó Mike a Brian, quien era su supuesto mejor amigo. Mientras tanto, Brian, quien era un vendedor de pólizas de seguro, hizo que Mike adquiriera una póliza por $1 millón. Denise le dijo a Brian que ya que ante la sociedad ser una divorciada estaba muy mal visto para una persona tan religiosa como lo era Denise, le dijo que la única forma que tenían de estar juntos era acabando con la vida de Mike. Y fue así como el 16 de diciembre del 2000, Denise instó a Mike a que fuera a una cacería de patos en el lago Seminole de Florida. Pero no iría solo, no. Iría con su amigo Brian. Y fue así como estando en este lago, Brian empujó efusivamente a Mike, quien cayó al agua. El plan de estos dos era que Mike se ahogara en ese lago, pero cuando Brian vio que este estaba luchando por salir, entró en pánico según él, tomó su arma y le disparó a sangre fría en la cara a Mike. Él enseguida sacó su cuerpo y lo puso en su carro, y para que todo pareciera que había sido un accidente, puso lo más adentro que pudo el bote de Mike en el lago. Y eso fue lo que pasó. Todos pensaron que se había ahogado. Horas después comenzó la búsqueda masiva de Mike, que duraría 44 días. Y al no encontrarlo, las autoridades dijeron que había sido devorado por caimanes. Unos incluso pensaban que Mike se había ido y había dejado abandonada a su familia, pero los que lo conocían muy bien sabían que Mike no era de ese tipo. Pero la mayoría coincidían en que se había desvanecido en este lago. Solo había una persona que sabía al 100% que Mike no estaba en ese lugar, y era su madre, Cheryl Williams. Y su intuición de madre le decía que había algo más allá en esta historia, pero no podía probar qué era. Mientras tanto, Denise, ni bien habían pasado 3 semanas de la desaparición de Mike, cuando ella ya estaba reclamando el seguro. Pero no podían entregarle nada porque el cuerpo de Mike no había sido encontrado y no habían pruebas suficientes para decir que él había fallecido. Entonces, cuando ya iba a cumplirse el plazo de la póliza de seguro, misteriosamente aparecieron las pertenencias de Mike en un punto de este lago. Sus botas de pesca, que por alguna razón misteriosa no estaban ligosas para haber estado tanto tiempo sumergidas en el agua, su licencia de pesca que no estaba desintegrada tampoco, y además una linterna que extrañamente funcionaba. Todo apuntaba a que esto había sido convenientemente planeado, pero nadie pareció reparar en estas extrañas coincidencias, excepto la madre de Mike, quien iba apuntando uno a uno todos estos detalles sospechosos. Ella incluso tomaría pancartas y carteles y marcharía con ellos para abogar por una investigación que diera con lo que le había sucedido a Mike. Y así transcurrieron los años. Mientras tanto, Brian se divorció de su esposa y contrajo matrimonio con Denise en 2005. Esta ya había cobrado las pólizas de seguro y todo iba de acuerdo al plan. Hasta que en 2016 se había aburrido ya aparentemente de su nuevo marido y quiso divorciarse de él. Este, que decía que no podía vivir sin ella, la emboscó en su coche y a punta de arma le dijo que siguiera conduciendo. Ella logró calmarlo y cuando todo hubo pasado, se dirigió directamente a la policía para poner una denuncia en contra de su exmarido por haberla secuestrado. Y fue así que Brian fue arrestado. Y al momento de su condena, Denise dijo que no lo sacaran porque si lo hacían, no importaba el tiempo que hubiera transcurrido, él iría por ella para acabar con su vida. Esto pareció herir profundamente a Brian, quien al siguiente día confesó
todo lo que había pasado, no sin antes hacer un trato con la ley de que todo lo que estaba diciendo no podía ser usado en su contra. De esta manera arrestaron finalmente a Denise. Ella seguía diciendo que Brian era el responsable de todo y que ella no había tenido nada que ver. Sin embargo, el juez le dijo que al momento de que Brian estaba haciendo su confesión frente a ella, los testigos y el jurado todos mostraron profunda tristeza ante lo que le había pasado a Mike e incluso Brian lo confesó llorando. Pero ella, impasible, no mostró ningún tipo de emoción. Fue encontrada culpable y condenada a cadena perpetua. Y Brian fue encontrado culpable de cometer conspiración del asesinato de su amigo Mike. Brian fue condenado a 30 años de cárcel.